vemos que algunas cosas son causas y otras son efectos. De nuevo, no sabemos si esto es así o no en la realidad. Esto es algo que el sujeto aporta en el conocimiento. Y mencionaba que es lo importante, sustancia y causalidad, porque también los mencionaba Hume. Entonces Kant reconoce ese aporte que hace Hume a la filosofía, el de ver que la sustancia y la causalidad no existen en la experiencia, sino que el sujeto las aporta o las pone en el conocimiento. Y por eso Kant dice que Hume lo despertó de su sueño dogmático. El sueño dogmático de pensar eh, que todo está contenido en la experiencia. No, Hume llegó a entrever, aunque no lo conceptualizó del todo, que el sujeto aporta algo al conocimiento. Eso Kant lo desarrolla mucho mejor con su idealismo. Entonces, una pregunta que podrían hacerles es, ¿en qué se diferencia la concepción de sustancia-accidente en Hume y en Kant? Bueno, en Hume eran ideas ilegítimas porque no provienen de la experiencia. En Kant son conceptos puros o categorías que son necesarios para la experiencia. Bueno, ¿se entendió algo de todo esto? Que la sustancia y la causalidad son categorías que son necesarias para la experiencia. No provienen de la experiencia, sino que provienen del sujeto. El sujeto las aporta en el conocimiento. Y ahí volvemos al idealismo, en esto de que el sujeto construya el objeto de conocimiento. No sabemos si las causas y los efectos existen o no realmente en el mundo, pero sí que nuestra forma de pensar y de conocer necesita eso, la causalidad. Y vemos eso, exista o no. Y eso es la condición de posibilidad de que tengamos experiencias. Y lo mismo con la sustancia. Lautaro, entonces Hume y Kant difieren en cuanto al concepto de sustancia y causalidad. Sí, ambos coinciden en que el sujeto pone eso en el conocimiento. Para Hume esto lo volvía algo ilegítimo, que por lo tanto no era conocimiento. En cambio, para Kant es lo que posibilita el conocimiento, porque está bien que el sujeto tenga ese rol activo en la construcción del objeto de conocimiento. Es necesario eso. Perdón, profe, no escuché. ¿En qué coinciden? En que no todo proviene de la experiencia, sino que el sujeto aporta algo. Hume no llegó a formular el idealismo, él sigue siendo un realista, pero Kant sí es idealista. ¿Alguna pregunta más? Bien, seguimos con Hegel y Marx. Bueno, bien. Hasta acá vimos filósofos que se centran principalmente en el problema del conocimiento. Ahora vamos a ver cómo Hegel habla más bien de la historia humana. Esto que podría parecer una digresión en el tema, como que nos apartamos del tema del conocimiento, en realidad tiene algo que ver y vamos a ver al final por qué. Bueno, Hegel empieza hablando de la historia, de que hay diversas maneras de conceptualizar la historia o de abordar lo histórico. Dice que hay tres maneras: la historia simple, la historia reflexionada y la historia filosófica. La historia simple es cuando un historiador, y da ejemplos de historiadores antiguos, se limitan a describir lo que ven en su tiempo y lugar, ¿sí? La historia simple entonces no está mediada por una reflexión sobre por qué sucedió lo que sucedió, qué consecuencias tuvo, si podría haber pasado otra cosa. Simplemente se limitan a describir lo que sucede. Eso es la simple historia. En segundo lugar, la historia reflexionada es cuando sí ya hay una reflexión. Y la historia reflexionada a su vez se divide en cuatro subtipos. La primera es la historia general.
es cuando se hace la historia general de un país, o de un pueblo, o del mundo entero. Para eso es necesario reflexionar. No es suficiente con que me limite a describir lo que yo veo, porque para hablar de la historia argentina, por ejemplo, tengo que hablar de más de 200 años de historia. O de la historia del mundo, tengo que tomar los relatos de otras regiones también. Entonces, el primer tipo de historia reflexiva es la historia general. El segundo es la historia pragmática, cuando la historia se utiliza como una enseñanza para el presente. Se estudian los casos históricos, los hechos del pasado, porque se piensa que se puede sacar algo común de ahí y que eso proporcione una enseñanza en el presente. ¿Sí? Ese dicho de que se debe aprender de historia para no repetirla, bueno, tiene que ver con eso, con un uso pragmático de la historia. Esa es la historia pragmática. En tercer lugar, la historia crítica, que es cuando ya no se hace una historia de los hechos, sino una historia de la historia. ¿Sí? Cuando la historia se analiza y se critica a sí misma, se critica sus supuestos, su metodología. ¿Vieron esto de que hay una historia oficial? Bueno, la historia crítica criticaría eso, diciendo que es posible otro tipo de historia porque la oficial tuvo algunos supuestos que no son válidos. Y en cuarto lugar, la historia por conceptos es la que analiza no el todo, sino una región o una dimensión de la actividad humana. Por ejemplo, historia del arte, o historia de la ciencia, o historia de la psicología, o historia de la iglesia. ¿Sí? Se analiza una actividad humana específica. Bien, esos son los 4 tipos de historia reflexiva. Entonces teníamos historia simple, historia reflexiva, y en tercer lugar, historia filosófica. Antes de decir qué es la historia filosófica, Hegel hace como una precaución. Dice, podría parecer contradictorio hablar de historia filosófica porque son dos cosas muy distintas, historia y filosofía. La historia se encarga de hablar de lo que pasó o de lo que sucede, pone al hecho por sobre el pensamiento, pero la filosofía es al revés. La historia pone el pensamiento primero y después los hechos, lo que pasa. Esta aparente contradicción no es tal, dice Hegel enseguida, porque el único pensamiento que aporta la filosofía a la historia es el pensamiento de que la razón domina al mundo, o la razón rige al mundo. Todo es racional, todo ocurre según una razón, según un propósito. ¿Sí? Nada está librado al azar. Todo está regido por leyes históricas, aunque los seres humanos no las conozcan esas leyes, igual se rigen por ellas, y todo tiene un propósito y un sentido. Ese es el pensamiento que la filosofía aporta a la historia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos. Esto de que la historia tiene un propósito, tiene un sentido, y de que, de que sigue leyes históricas, dice Hegel antes de continuar que se parece a dos ideas que ya existen en el sentido común, podríamos decir. Dice, hay dos tesis afines a esta tesis que yo propongo, dice Hegel. También con un sentido pedagógico, como diciendo, puede parecer raro esto que propongo, pero en realidad ya hay dos ideas muy parecidas que aceptamos bastante bien. Una es la idea de que la naturaleza se rige según leyes, por más que los astros, que los planetas no conozcan estas leyes, igual se rigen por las leyes de la astronomía y de la física. Bueno, lo que dice Hegel es que los seres humanos también siguen leyes históricas, las conozcan o no. Entonces, esto que pensamos muy bien para la naturaleza, dice Hegel, también vale para la historia. La historia también sigue leyes. Y la segunda tesis afín
a lo que él propone, la segunda tesis parecida a lo que él propone, es la de la providencia. Todo esto de que la historia tiene un sentido, tiene un propósito, se parece a lo que dice la religión, lo que dice el cristianismo, por ejemplo, de que hay un Dios que le da un propósito a toda la realidad y de que nada está abandonado al azar. Bueno, que él no propone específicamente que haya un Dios que rige la historia, sino que es la razón, que todo ocurre según la razón y todo tiene un propósito y un sentido, lo cual no es muy distinto a lo que ya dice la religión. Entonces, bueno, Hegel propone o presenta esas dos ideas que ya existen y que son afines a lo que él está proponiendo. ¿Seguimos? Bien, y enseguida dice entonces, la historia tiene un sentido, tiene una razón, tiene un propósito. ¿Cuál es ese sentido? ¿Hacia dónde se dirige la historia? Bueno, hacia el autoconocimiento y hacia la libertad del espíritu. ¿Qué es el espíritu para Hegel? Se puede entender como lo humano, lo social. Antes se dividían las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, y hoy son ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, lo mismo, el espíritu es el mundo de lo humano. Entonces está diciendo que la historia, el progreso que sigue, es que el ser humano cada vez es más libre y cada vez es más autoconsciente, cada vez se conoce mejor a sí mismo. Y entonces da ejemplos de tres épocas que muestran este progreso, esta progresión. Primero en los pueblos orientales había una sola persona que era libre, el emperador, y los demás eran sus súbditos. Eso progresa después en la antigüedad, en una segunda etapa, en Grecia y en Roma. Ya algunos son libres y otros no, los esclavos. Y en una tercera etapa, en la cual Hegel vive, su presente, el del cristianismo germánico, ya sí todos son libres. Ya el ser humano, el espíritu, ha alcanzado esa plena libertad. Y esa libertad va acompañada de una autoconciencia, de un autoconocimiento. Cada vez conoce mejor que su esencia es la de ser libre. ¿Sí? Y eso es un progreso también en la filosofía, en el arte, en la ciencia. Cada etapa histórica es un paso, es un escalón en ese progreso hacia el autoconocimiento. Dice Hegel, en el momento en el que él vive, ya se ha alcanzado ese autoconocimiento, ese conocimiento absoluto, total, y está expresado en su propia obra filosófica, donde ya finalmente se desentrañó el sentido de la historia, eh, que es la libertad humana y su autoconocimiento. Bien, hasta acá. ¿Se entiende? Seguimos. Bueno, de Hegel es eso la parte de prácticos. Después en los teóricos, ¿vieron sobre la dialéctica? ¿Se acuerdan? La dialéctica del amo y el esclavo. ¿Sí? Bien. Bueno, Hegel dice que la realidad es dialéctica y la historia también. Que sea dialéctico significa que es dinámico, que nunca es estático el mundo, nunca es estática la realidad, y que siempre se va desarrollando a través de tensiones o antagonismos o contradicciones. Eh, a todo ente o a toda entidad en el mundo se le opone otra cosa y de esa oposición sale una tercera cosa que supera a ambas conteniéndolas. A esos tres momentos los llama tesis, antítesis y síntesis. O también afirmación, negación y negación de la negación. Por ejemplo, en el feudalismo surge una clase social incipiente, la burguesía, como negación de ese feudalismo, y como síntesis de ambas cosas surge la Revolución Francesa y el sistema capitalista. Bien, entonces la historia progresa de manera dialéctica, por una conversación. Eh, sí, Suni, ¿levantaste la mano? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola.
¿Bien vos? Sí, una preguntita. ¿Esto que estás explicando es de Hegel o de Marx? De Hegel. Pero Marx Ah, bien. también lo toma. Ah, listo, listo. Perdón. En eso son muy parecidos. Bien. Entonces, bueno, la realidad y la historia son dialécticas. Sí, Matías. Sí, perdón. Entonces, Sí. la tesis para él es el feudalismo, la antítesis es la burguesía y la negación de la negación sería también la burguesía, no. Y el capitalismo. Es un ejemplo igual. No sé si lo dice Hegel. Ok, Pero sí. A todo proceso histórico se le opone otro y de ese antagonismo surge una síntesis que supera y engloba a ambos. ok. Gracias, profe. No hay nada. Eh, bien. Lo del amo y el esclavo, ¿lo vieron? Bien, vamos a eso entonces. Entonces, eh, bueno, habíamos dicho, yo les había spoileado que Hegel tiene algo que ver con todo esto que decíamos del conocimiento, porque como vemos, al final de toda la historia, tenemos como resultado el autoconocimiento del ser humano. El progreso en las ciencias, en las artes, en la filosofía, se da como parte de un desarrollo histórico. No se da de antemano ni inmediatamente. Entonces, Descartes, Hume y Kant nunca hablaban de lo social o de los otros como fases o etapas necesarias para el conocimiento. En cambio, para Hegel es fundamental. El conocimiento solo se da como producto de un desarrollo social e histórico, ¿sí? No se da como, como fruto de un sujeto en soledad pensando y reflexionando. Se da a través del desarrollo histórico, el conocimiento. Bien, y ese autoconocimiento que logra el ser humano, el de conocer en sí mismo la humanidad, Hegel lo ejemplifica con un capítulo de un libro que se llama Dialéctica del amo y el esclavo. Un libro suyo, La fenomenología del espíritu, que tiene ese capítulo. En ese capítulo establece una situación hipotética en la cual se enfrentan dos personas y en las cuales uno termina siendo el amo y otro el esclavo. Con toda esa situación intenta mostrar Hegel cómo surge la humanidad, cómo surge el ser humano como ser autoconsciente. Vamos por pasos entonces. ¿Cómo surge esa autoconciencia? Eh, Dice, primero mediante la reflexión o mediante la especulación filosófica, eh, no, bueno, únicamente se me revela el objeto que yo estoy viendo. Si yo reflexiono o pienso en algo, lo único que se me muestra ante mí es el objeto. No me muestro yo mismo, no soy autoconsciente todavía. Para que surja esa autoconciencia, el primer paso es el deseo. El deseo me revela a mí mismo. Es como si yo estoy viendo un partido de fútbol, estoy concentrado en eso que estoy viendo, y de un momento a otro me da hambre. Bueno, el hambre me hace acordarme de mí, me hace olvidarme de ese objeto que estaba contemplando, ¿no? Y me recuerda a mí mismo como sujeto. Entonces un primer paso es el deseo, como motor de ese autoconocimiento. Pero ¿qué tipo de deseo? Está el deseo animal, para Hegel, que es un deseo de conservación, el deseo de alimento o de abrigo, que sirve para autoconservarme a mí mismo. Pero eso no alcanza para el ser humano, no alcanza para autoconocerse. Le hace falta un deseo humano que supere a ese deseo animal. Es decir, un deseo de otra cosa que no sea natural, que no sea alimento o abrigo. Y el único deseo que no es natural es el deseo de otro deseo. Es decir, el deseo de que otro ser humano me desee. ¿Sí? Esa es una fase para el autoconocimiento. Entonces necesito que otro ser humano me desee y me reconozca como ser humano. Yo por ahora estoy seguro de que soy un humano, pero esa certeza es subjetiva.
no alcanza. Necesito que sea una realidad objetiva en el momento en que otro ser humano la reconoce, ¿sí? Si no es una certeza individual que tengo yo. Para que me reconozca otro ser humano como humano, necesito mostrarle que puedo superar ese deseo animal que tengo, el deseo de autoconservarme. Y la única manera es mostrándole lo contrario, mostrándole que hay algo que yo valoro más que mi propia vida, que mi propia conservación. Deseo ese reconocimiento más que mi propia vida. Si yo valorara mi propia vida más que ninguna otra cosa, sería como un animal. El animal hace eso. El humano desea otra cosa más que lo natural, desea el reconocimiento. Y por eso es una lucha a muerte, la de reconocimiento. Porque le quiero mostrar al otro ser humano que valoro más su reconocimiento que mi propia vida. Por eso me bato en una lucha a muerte con ese otro ser humano, y el primero que ceda, el primero que valore más su propia vida, es el que pierde, porque queda reducido a ser un animal. Y el que valora más el reconocimiento del otro es un humano. Bueno, así surgen entonces dos conciencias, una que gana esta lucha y otra que la pierde. La primera que la gana es el amo y la segunda el esclavo. Bien. Eh, bueno, pero, dice Hegel, sí, Perdón, yo tengo una consulta respecto a Hegel. Entonces, para él el conocimiento se da a través del desarrollo de la dialéctica que propone de tesis, antitesis, síntesis, etcétera. sí. Ah, bueno, bien, Sí. gracias. Bien. Bueno, entonces hay una situación en que hay un amo y un esclavo, pero dice Hegel eso después se invierte y la historia termina perteneciendo al esclavo. ¿Por qué? Porque el amo tiene un problema que es reconocido, pero es reconocido por alguien a quien él mismo no reconoce. Es reconocido por alguien que él piensa que es una cosa o un animal, el esclavo. No es reconocido por un igual. Y otro problema que tiene el amo es que su relación con la naturaleza es indirecta. Todo le llega procesado y trabajado ya por el esclavo. En cambio, el esclavo trabaja la naturaleza, la transforma y de esa manera se reconoce en el producto de su trabajo. Si yo pienso en cómo me gustaría que fuera mi casa, tengo en mi mente una certeza subjetiva, ¿sí? En el momento que yo construyo esa casa, la estoy objetivando, la estoy trasladando a la realidad. Y de esa manera, una vez que construí esa casa y llevé mi idea a la realidad, puedo verme a mí mismo reconocido en esa casa, en esa naturaleza que yo transformé. Al amo esto le está prohibido porque no lo hace. En cambio, el esclavo sí, transforma la naturaleza y por eso puede verse reconocido. Y así llega al autoconocimiento el esclavo, trabajando la naturaleza, transformándola y viendo en el producto de su trabajo la objetivación de su ser subjetivo, la realización de lo que él piensa. Y por eso la historia termina perteneciendo al esclavo. Bueno, ¿todo bien? ¿Se entendió? Bueno, y la síntesis sería que el autoconocimiento que logra el esclavo. Yo tengo una consulta. eh, ¿Por qué el idealismo de Hegel sería absoluto? Bien, porque abarca toda la totalidad de lo real. Por eso se llama idealismo absoluto. Es por eso.
Gracias. No, de nada. Bien, idealismo absoluto, ahí con idealismo no se refiere tanto al conocimiento, sino que como motor de toda la realidad está la idea. La idea sería como la estructura lógica de la realidad, cómo debe ser la realidad. Es decir, en otros términos, como el plan o el propósito que tiene la realidad. Por eso se llama idealismo, porque antes que todo está la idea, como si fuera la partitura de una música. Es absoluto porque abarca a toda la totalidad de lo real. Bien, seguimos. Bien, perfecto. Te hago una consulta. Sí. También este idealismo absoluto tiene que ver con superar, digamos, esta división objeto-sujeto. Sí, también porque todo es parte de la misma realidad. eh, entonces, en el conocimiento no hay realmente una separación entre sujeto y objeto. Es como si fuera la realidad conociéndose a sí misma. Sí. Gracias. Y no sé, no, esa pregunta, si no existe lo que no puede ser pensado, no sé la respuesta. ¿Cómo sería eso? Si dice Hegel que todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, todo lo que existe tiene una razón de ser. Bien, una pregunta más. Bueno, seguimos con Marx. Bueno, vamos con Marx y después vemos eso. Bueno, Marx es un discípulo de Hegel, también toma su dialéctica, pero dice que Hegel está equivocado en pensar que ya llegó el fin de la historia en su época, porque en realidad no se han resuelto todas las contradicciones dialécticas. En realidad no ha alcanzado el ser humano su completa libertad. Todavía queda una gran contradicción en la sociedad, que es la existencia de una clase social desposeída, que es el proletariado. Entonces hace falta resolver esa contradicción para alcanzar la libertad. Hace falta una revolución más, una nueva etapa histórica, que es la del socialismo, la de una sociedad sin clases. Pero eso no se alcanza mediante la teoría únicamente, sino que es necesaria la praxis política. Es necesario transformar la realidad para alcanzar esa sociedad sin clases. Y eso es algo que critica a los filósofos contemporáneos de él y a los anteriores, que se han encargado de interpretar el mundo cuando en realidad hay que transformarlo. Bien, Marx es un materialista porque piensa que la primera premisa histórica de toda sociedad humana es la existencia de seres humanos concretos de carne y hueso con necesidades y que transforman la naturaleza para resolver esas necesidades. ¿Sí? A eso le llama materialismo. Lo opuesto al materialismo es el idealismo de Hegel o de otros filósofos
que piensan que primero está la idea, como dije recién. Entonces, podríamos preguntarnos, o se pregunta Marx, ¿pensamos por cómo somos o somos por cómo pensamos? O dicho de otra forma, ¿nuestra vida determina nuestra conciencia? O al revés, nuestra conciencia, nuestra forma de pensar determina nuestra vida, cómo vivimos. Bueno, la respuesta que da Marx es la respuesta materialista. Nuestra forma de vivir determina nuestra conciencia, determina nuestra forma de pensar. La postura idealista es lo contrario, la que piensa que nuestra manera de pensar determina nuestra manera de ser o de vivir. Entonces se resume en esa frase de Marx de que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esa es la postura materialista de Marx. Entonces, la primera premisa es esa, la de que hay seres humanos con necesidades y que transforman la naturaleza y entran en relaciones sociales para resolver esas necesidades. Y según cómo resuelven esas necesidades, cómo transforman la naturaleza y cómo sean las relaciones sociales en las cuales entran, van a tener un determinado modo de producción, una determinada economía, y a partir de ahí, y como consecuencia de eso, van a tener un sistema político, unas leyes, una filosofía, un arte, pero primero de todo está el modo de producción, ¿sí? ¿Cómo resuelven esas necesidades? Primero de todo está la economía. Entonces, en un esquema que hace Marx de base y superestructura, en la base de todo está lo económico, el modo de producción, y arriba, como determinado por eso, condicionado por lo económico, está todo lo demás. La filosofía, el arte, las leyes, la política, la moral, la ética. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el materialismo de Marx lo que dice es eso, que primero está lo económico y que lo económico determina a todas las demás expresiones humanas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto económico sería la superestructura y todo lo demás sería la estructura. No, al revés. Lo económico es la base Ok, y lo demás es la superestructura. ok. Alguien hizo una pregunta sobre Marx recién en el chat que estaba interesante, pero no la llegué a ver bien. Creo que hablaba de gnolosía o algo así, no sé, no la vi bien. Si la pueden repetir, joya. Bien. Bueno, entonces, bueno, el materialismo de Marx es materialismo dialéctico o materialismo histórico, ¿sí? Porque además de ser materialista, piensa que hay una dialéctica en la historia y que bueno, y que todo se va desarrollando históricamente. Entonces, critica a Hegel por ser idealista, pero le reconoce la dialéctica, ¿sí? Y hay otro filósofo, Feuerbach, que es al revés. También es materialista, y Marx le reconoce eso, pero no es dialéctico. Piensa que la historia es fija y que las esencias son fijas. No ve la parte histórica del materialismo. Entonces, bueno, Marx en Hegel y en Feuerbach les critica algo y les reconoce otra cosa. Entonces, Marx es materialista histórico o materialista dialéctico. Bien, entonces, en este esquema de base y superestructura, se puede decir que se corresponden una a la otra, el sistema político y jurídico y la moral de una sociedad, por ejemplo, se corresponden con su modo de producción, con su sistema económico. Entonces, por ejemplo, en las sociedades esclavócratas, en la Grecia antigua, por ejemplo, estaba ese sistema de producción, el de los esclavos, y a su vez la filosofía justificaba esa esclavitud. Decía que había hombres que nacían para obedecer y otros para mandar. Entonces se corresponden una cosa con la otra.
Lo que dice Marx es que con el desarrollo histórico se va desarrollando el modo de producción a un punto tal que el sistema político, jurídico, etcétera, ya no lo logra contener, ya no le corresponde. Y ahí es cuando ocurre un cambio, cuando ocurre una revolución. El ejemplo es el del feudalismo. Empieza a surgir una nueva clase social, la burguesía, que es mercantil, que comercia, y ya queda obsoleto ese sistema feudal, monárquico, eclesiástico, y por eso se produce una revolución y un nuevo sistema social. Eh, sí, pregunta. Bueno, entonces para Marx en toda época existe una clase dominante y clases dominadas. Amos y esclavos, señores y siervos, burgueses y proletarios. Y la clase social dominante, además de poseer los medios de producción material, o las fábricas, poseen también los medios de producción espiritual. Son capaces de producir las ideas de esa época y de difundirlas. A eso le llama Marx ideología. En cada época, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Entonces, no es que solamente los burgueses piensan como burgueses, los proletarios también piensan como burgueses. También tienen una ideología que justifica y naturaliza el sistema social imperante. ¿Sí? Por ejemplo, que di recién de la filosofía justificando la esclavitud. Eso es una perspectiva ideológica para Marx. La ideología es una perspectiva sobre la sociedad, sobre la realidad, que distorsiona o invierte a como realmente es. ¿Sí? Sí, Lucía. Sí, la pregunta que quería hacer la compañera es ¿cuál es la ideología de Marx? Y abajo como que dice tomar el punto geonológico, geonociológico y sociológico. Bien, la ideología, por un lado, tiene un punto sociológico, que es que justifica el modo de producción imperante, es decir, permite la dominación por parte de las clases dominantes, y por otro lado, nociológico. Nociológico se refiere al conocimiento. Cuando decimos nociológico es relativo al conocimiento. Y la perspectiva nociológica de la ideología es presentar una versión invertida de la realidad o distorsionada. Son las dos perspectivas sociológica y nociológica de la ideología, que es una visión falsa o errónea, ahí lo nociológico, pero que a su vez es funcional al sistema económico, y por eso es sociológico. Bien, ¿alguna pregunta más? Porque permite la reproducción del sistema económico. Es funcional al sistema económico. Habías dicho de ejemplo esto que justifica, por ejemplo, la esclavitud Sí. a nivel sociológico y que a nivel geonológico sería que presenta la esclavitud como algo naturalizado cuando en realidad es algo distorsionado de Sí, esa muy bien, propiedad. muy bien, perfecto. Y una cosa más de la ideología es que universaliza, es decir, presenta los intereses particulares de la clase dominante como si fueran intereses universales. Como si dijéramos, esto nos conviene a todos, cuando en realidad le conviene a uno solo. Entonces los intereses que en realidad son particulares los muestran como si fueran intereses universales de todos.
Un ejemplo actual de cómo naturaliza la ideología es decir que el ser humano es naturalmente competitivo. Eso es funcional al sistema económico capitalista. Bueno, una pregunta más. Yo tengo una breve pregunta, si se puede, pero de Kant. Sí, Porque él organizaba este conocimiento a priori y a posteriori de la experiencia, y yo había entendido como que a priori también se encuentran las categorías, que sería como, por ejemplo, ¿no? El espacio y el tiempo, que nos organizan un espacio y un tiempo, que después, posteriormente, eso nos va a ayudar eh, a la hora de conocer. O sea, que no son suficientes para conocer, pero sí son necesarias para ubicarnos. No sé si eso estaría bien. sí, está muy bien. Perfecto. Es como decís, una única Sí. corrección, que no son categorías, el espacio y el tiempo son intuiciones puras. Pertenecen a la sensibilidad. Las categorías o conceptos puros son los del entendimiento. Y son esos 12, de los cuales 2 son sustancia y causalidad. Bien, gracias. No hay nada. Sí, Kant dice que el fenómeno es aquello que se nos aparece, que se nos muestra en la experiencia, y el noúmeno es aquello que está más allá, que no se nos muestra, que nos queda oculto y de lo cual no podemos saber nada. Entonces, para Kant, siempre que hablamos de los fenómenos. Cuando hablamos de espacio y tiempo o sustancia y causalidad, estamos describiendo cómo son los fenómenos de nuestra experiencia. Si en el noúmeno eso es realmente así o no, no podemos saberlo. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, no sé, primero agradecerles a los participantes y también a Lautaro, la verdad que estuvo súper claro. Nada, eso, muchas gracias. Al menos yo estoy muy aliviada. Nada, si van surgiendo preguntas y demás, obvio que esto es el tiempo limitado que tenemos, pero lo podemos seguir abordando en el grupo de estudio que tenemos en WhatsApp, así que con eso desde la tranquilidad. Así que bueno, eso. Nuevamente gracias y gracias por participar también a ustedes. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima entonces. Gracias, nos vemos. Perfecto, gracias. Entonces, chao.